Mi nombre es Giovanni Silva, soy venezolano. Llegué a los Estados Unidos hace unos meses con mi hijo de 15 años. Y bueno, una mañana yéndose al colegio me lo arrollaron. La persona que arrolló a mi hijo no se hizo cargo del caso. Y en ese momento tuve que dirigirme al abogado Jared Springer. Hi, this is Jared speaking. Él me atendió muy amablemente. Él me explicó el caso, que a pesar de que yo no tenía un estatus migratorio, yo igual tenía derechos como una persona residente. Gracias a Dios y al doctor Jared Springer, el caso fue muy favorable, por lo cual me siento muy agradecido. Quizás este es tu caso. Tienes un permiso de trabajo temporal aquí en Estados Unidos porque tienes un TPS, pero no tienes estatus migratorio. Estás ganando de 10, 12, 15 dólares la hora. Bueno, hay una empresa aquí en Estados Unidos que quiere patrocinarte la certificación laboral. La certificación laboral te lleva muy rápido a un estatus, una residencia permanente aquí en Estados Unidos, pero además esa empresa está pagando entre 20 y 25 dólares la hora. No lo peles. Consulta con nuestros aliados de UCIA Legal. Ellos te van a dar toda la información de esta gran oportunidad si les escribes al número que tienes en pantalla, que es un WhatsApp, y pides tu primera cita, que es totalmente gratis. Hola amigos de Factores de Poder. Una vez más les doy las gracias por tomarse el tiempo para ver estos análisis que presentamos semanalmente, pero además por dejar sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias, sus opiniones, porque eso pues nos permite poder tener una retroalimentación que ayuda en los contenidos que presentamos. No necesariamente porque estemos tratando de decir cosas con las cuales ustedes van a estar de acuerdo o en desacuerdo, sino porque nos permite obtener elementos para poderlos incorporar en estos análisis. Hoy vamos a tratar un tema que consideramos es un tema tabú, porque es uno de esos temas que no se hablan comúnmente en los medios de comunicación de Venezuela y en algunos casos del mundo, y menos aún se habla en redes sociales. Vamos a hablar del próspero negocio de la llamada industria electoral venezolana, pero específicamente el que está asociado dentro del subgrupo de personas que se dedican a hacer encuestas y análisis político o ayudar pues a los candidatos para hacer estrategias. Les voy a presentar una serie de consideraciones que pueden ser tomadas como polémicas, pero por supuesto las voy a argumentar para que se entienda un poco por qué tenemos que ser no solamente cuidadosos, sino escépticos en determinadas circunstancias cuando nos enfrentamos a las aseveraciones que hace una persona que nos está presentando una encuesta o que se presenta como un estratega político. Pero primero debo hacer una consideración preliminar. Y es que cuando yo les presento estos análisis, a diferencia de otras personas que también hacen análisis político, yo me enfoco en tratar de analizar la coyuntura. La coyuntura es un espacio de tiempo en el cual se desarrollan en un determinado lugar eventos que tienen significación desde el punto de vista político, social y económico. Trato de desagregar esos eventos que están ocurriendo en expresiones mucho más pequeñas para entender lo que está pasando. El trabajo que yo persigo con estos análisis no es, entre comillas, predecir o profetizar qué es lo que va a ocurrir, porque ¿quién puede atribuirse las facultades para anticipar el futuro? Por supuesto, hay ciencias de la predicción como la estadística que tienen una base científica porque detectan patrones de conducta y se pueden establecer algunas líneas hipotéticas para intentar predecir. Pero esta que es la parte que más le gusta a la gente y es por eso que la mayoría de los analistas, en lugar de hacer el análisis de coyuntura que toma
más tiempo, más esfuerzo y a veces deja un sabor como que la gente no está satisfecha porque al presentar la fotografía de lo que está ocurriendo, pues hay personas que quisieran validar sus propias convicciones, sus propias creencias y quisieran que el análisis pudiese terminar diciendo, bueno, entonces ahora el resultado va a ser X, Y o Z. Esto es lo que hacen la mayoría de los analistas. Es algo que no lo vamos a criticar en sí mismo, simplemente que es una manera de enfocar el análisis y por eso ellos hablan de análisis de escenarios. El análisis de escenarios pues permite darle rienda suelta a la imaginación y yo puedo presentarles a ustedes el día de hoy 10 escenarios producto de mi imaginación o inclusive producto de algunas concatenaciones lógicas que yo pueda establecer. Pero no son más que simples digamos, construcciones metafísicas, quiere decir esto, mentales, y que al no tener un respaldo científico, por ejemplo, con algún método, digamos, como la estadística o alguna de estas ciencias, digamos, predictivas, pues realmente lo único que logran es entretener a la gente porque le permite, pues, manosear diferentes opciones que pueden ocurrir, perdón, y en algunos casos, pues validar lo que la gente o algunas personas quieren creer. Yo no analizo escenarios. No me gusta analizar escenarios porque me parece que es algo, digamos, que no es útil. Creo que estamos analizando situaciones de ficción y prefiero analizar lo que tenemos. Lo que tenemos al frente a veces presenta la dificultad material que no tenemos acceso, simplemente yo tengo acceso a las mismas fuentes de información que tienen ustedes. La única diferencia es que yo tengo que buscar un método, tengo que buscar una manera sistemática de tratar de entender eso y luego de explicarlo. No puedo conformarme simplemente con lo que se ve en la superficie. El análisis de escenarios pues es mucho más entretenido, es más ocioso porque, bueno, permite que la gente pueda jugar pues con estas diferentes variables y el límite no es otro que la propia imaginación. La segunda consideración que tengo que hacer, porque es en respuesta a aquellas personas que critican y dicen, bueno, usted lo que hace es dar malas noticias, nos desanima, no es mi trabajo animar o desanimar a nadie. Ni es mi trabajo, debo decirlo, para que algunas personas dicen, bueno, usted lo que quiere es que la gente no vote. No, yo digo, o sea, el que quiera votar que vote y el que no quiera votar que no vote. Yo ya he explicado muchas veces, no lo voy a decir ahora, no lo voy a explicar ahora, porque yo creo que no se debe votar y porque yo no voto. Pero mi trabajo no es persuadir a nadie de que vote o de que no vote, simplemente de que las personas entiendan a qué nos estamos enfrentando y cuál es el proceso, cuáles son los elementos que componen ese proceso por el cual estamos atravesando los venezolanos el día de hoy. Y la tercera consideración necesaria para que se entienda desde qué perspectiva yo hago este análisis. Debo insistir, y creo que lo voy a hacer en las próximas semanas, en la medida en que sea necesario, debo insistir que si en Venezuela existiesen condiciones normales, ¿qué quiere decir esto? Donde haya garantías y condiciones electorales que permitan una elección transparente, yo no podría tener la menor duda que lo que empíricamente, no una encuesta científica, sino lo que vemos en la calle, se reflejaría institucionalmente con votos. Esto quiere decir, traducido, ¿verdad?, al español, que en condiciones normales no podría existir la menor duda de que la candidatura de Edmundo González debería ser proclamada como la ganadora el 28 de julio. Yo creo que eso se entiende. Pero el problema es que en Venezuela, como lo hemos venido explicando en las últimas semanas, no hay condiciones normales, justamente porque no hay ni condiciones políticas, ni electorales, ni garantías que permitan que la gente se pueda expresar libremente. Entonces, un análisis que simplemente se quede en la superficie y se conforme con valorar las magníficas concentraciones que hace María Corina Machado con Edmundo González en la calle, o que se conforme con lo que dicen las encuestas, donde la gran mayoría le dan a Edmundo González una amplia mayoría,
en la preferencia del voto, pues es un análisis que está incompleto porque no toma en cuenta las condiciones objetivas, el contexto político y social en el cual nos estamos moviendo. Y esta es la parte que a algunas personas pues no les gusta, porque ellos quisieran que yo dijese la primera parte, pero no lo segundo, porque lo segundo es lo que nos permite poner los pies en la tierra. Por eso, el tema que les voy a presentar en esta semana es relacionado a este grupo de compatriotas que han escogido realizar una, digamos, de las funciones, una de las tareas profesionales más interesantes de la ciencia política, como es las encuestas, el análisis de las encuestas y el diseño de estrategias políticas o de opinión pública en contextos políticos. Esto que les voy a presentar, pues también está inscrito dentro del mismo contexto. Estamos hablando de una Venezuela y no podemos hacer concesiones a la hora de realizar un análisis y entonces nos ubicamos en Narnia o en la Luna, donde nos aislamos del contexto en el que nos estamos moviendo y entonces pretendemos que la situación digamos, se nos presenta en condiciones normales. Estos compatriotas que se dedican pues a hacer encuestas, yo les atribuyo la función de dedicarse a un trabajo que en las condiciones que se nos presenta en Venezuela, sin duda es una industria que consideramos sumamente lucrativa porque permite jugar con estas variables de candidatos, de preferencias electorales, pero sin tomar en cuenta justamente la realidad en que nos estamos moviendo. Entonces, volvemos al punto. En condiciones normales, en un sistema, en un Estado de Derecho con garantías, donde exista un Consejo Nacional Electoral transparente, equilibrado, imparcial, que no lo controle el gobierno, por ejemplo, con un sistema electoral que pueda ser auditado en un 100%, y donde de ser necesario se pudiese realizar una auditoría manual del 100% para despejar cualquier tipo de duda, o en un sistema electoral donde no haya esa incertidumbre de que al candidato Edmundo González le van a quitar o no le van a quitar la tarjeta, y entonces se van creando una serie de condiciones que terminan por afectar esa fotografía que nos presentan las encuestas. Debo decir que no estoy en contra de las encuestas y de quienes hacen encuestas cuando esto se desarrolla en contextos normales. No es el caso de Venezuela. Por el contrario, creo que atribuirle a las encuestas que se hacen en Venezuela el valor sacrosanto que se les está otorgando en este momento es un engaño, es una estafa. Porque habría que preguntarle a quienes hacen las encuestas qué valor, vamos a decir, cuantitativo le adjudican al contexto político en el que nos estamos moviendo. ¿Qué valor se le puede adjudicar cuando ellos hacen esas proyecciones a la capacidad que tiene el Consejo Nacional Electoral chavista de perpetrar un fraude? O inclusive, hablando en el terreno donde a ellos les gusta moverse, que es el terreno de la preferencia de los votos y las simpatías suben y bajan en función de uno u otro candidato, bueno, ¿cómo se afecta la capacidad de un elector que está indefenso cuando se enfrenta a una maquinaria electoral que tiene el poder para decidir que aproximadamente 2.000 mesas electorales, 2.000 centros de votación van a tener cada uno entre 1 y 2 mesas electorales? O sea, ¿qué valor porcentual cuantitativo se le puede asignar a la capacidad de fraude institucional que tiene el régimen político que organiza esa elección? Bueno, esto es algo que, por supuesto, no lo dicen, y no lo dicen sencillamente porque es casi imposible darle un valor a eso. Pero ¿cómo se puede hacer un análisis? ¿Cómo se puede pretender presentar unos números apoyando a uno u otro candidato sin tomar en cuenta, por ejemplo, el estado de depauperación, el estado justamente, inclusive la incapacidad que tienen muchos venezolanos para, materialmente hablando, para trasladarse de una ciudad a otra y el día de las elecciones para ir de un centro de votación a otro? Vuelvo a repetir para que se entienda lo que quiero decir.
En condiciones normales no hay la menor duda que lo que vemos en las fotos, en las encuestas empíricas que hacemos por nuestra propia cuenta, entre nuestras familias y nuestros amigos, eso que nos dice la gente debería parecerse a la realidad que se nos anuncie el 28 de julio de este año, cuando el Consejo Electoral anuncie o proclame los resultados. Pero esto no es así. No es porque yo lo diga, es porque tenemos la evidencia de que se orquesta un fraude en las narices de todos los venezolanos, y hay un régimen que no escatima en hacer gala y en, digamos, presentar con orgullo la inmensa capacidad de fraude que tiene. Ya lo hemos visto, ustedes lo saben perfectamente. Cuando el régimen decide quiénes se pueden postular y quiénes no, cuando el régimen prácticamente termina decidiendo al candidato de la oposición, porque es gracias a esa decisión del régimen que Edmundo González es candidato y no es María Corina Machado, cuando el régimen decide quiénes van a votar y quiénes no, esto se traduce en aproximadamente 4 millones de venezolanos fuera de Venezuela y 6 millones dentro de Venezuela que no pudieron inscribirse para poder votar. Estas son las dimensiones del fraude que las encuestas deberían tomar en cuenta a la hora de presentar sus resultados, pero inclusive tenemos que, digamos, afinar un poco más este análisis y establecer que la crítica más importante que se le hace y se le tiene que hacer a todas las encuestas en Venezuela, a todas las empresas encuestadoras sin excepción, es que todas ellas contribuyen a normalizar una situación que es definitivamente, absolutamente anormal. Esto quiere decir que se nos encallejona y nos vamos por un tobogán vía abajo de la fiesta democrática y electoral. Entonces, esto calza perfectamente en lo que es la estrategia del régimen chavista. El régimen chavista le conviene presentar una imagen, porque esto es algo que también tenemos que analizar. No lo vamos a analizar esta semana, pero en las próximas semanas vamos a analizar cómo es que opera esto del fraude y si el fraude ocurre el día de las elecciones o si es un fraude que ocurre en varias etapas. Pero es la imagen lo que el chavismo está tratando de presentar, de que hay competitividad porque hay muchos candidatos y de que inclusive el candidato que se presenta, que la mayoría de las encuestas presentan como ganador, que es Edmundo González, se puede mover libremente por el país. Hay unas encuestas que dicen que gana Edmundo, hay otras encuestas de dudosa credibilidad, encuestas que fueron fabricadas quizás en la última semana, que le atribuyen a Nicolás Maduro la posibilidad de ganar, pero en ese afán de normalizar una situación que no es normal, en ese afán de pretender vender la idea de que sí, Venezuela puede escoger libremente por vía de elecciones su destino, pero por supuesto se desconoce deliberadamente que la decisión está y permanece en manos del régimen chavista. Al presentar todo esto, estas encuestas, además, están coincidiendo en algo muy importante. Es cierto que hay las encuestas, la mayoría de las encuestas, con todas las críticas que se le pueden hacer, coinciden en nuestra apreciación empírica que Edmundo González tiene la mayoría de las simpatías y en condiciones normales, repito, debería ganar frente a las otras encuestas que dicen lo contrario. Pero ambos tipos de encuestas coinciden en algo muy importante. Y esa coincidencia es lo que ayuda al régimen chavista. Tanto las encuestas que dan ganador a Edmundo González como las que de dudosa credibilidad que dan ganador a Nicolás Maduro coinciden en afirmar que el 90% de los venezolanos está dispuesto a ir a votar. Bueno, en base a qué hacen estas proyecciones es un misterio, no se puede saber, cada quien argumentará que tiene su propia metodología. Pero lo que nos parece interesante es que en ambas proyecciones se establece una línea, una lógica, que lo que hace es ratificar justamente lo que el régimen quiere presentar, que hay un ambiente de fiesta electoral, que hay diversidad de candidatos y que la mayoría de la gente quiere ir a votar. Aparte de esto, toda esta
estos resultados que se presentan para hacer análisis, entre comillas, nos ponen a analizar las cosas que ciertamente son más entretenidas. Bueno, que si Edmundo González le gana por 60 puntos a Nicolás Maduro, por una parte, y los chavistas entonces con otras encuestas, que inclusive algunas de las que dan ganadora a Edmundo González, comienzan a decir, bueno, es que ya Maduro, como está en la calle, comenzó a subir en las encuestas. Entonces uno se pregunta, bueno, pero es que la gente se piensa de verdad que la gente es tarada, es retardada mental o tiene algún tipo de idiotez que, inclusive eso se ha visto en los videos y eso no es Photoshop ni es nada, que hay movilizaciones que hace Nicolás Maduro en autobuses y la gente tiene una expresión de rechazo a ese candidato. Entonces, ¿de dónde sacan ellos que Maduro puede tener tanta preferencia? Esto lo que al final, lo que contribuye es a tratar de normalizar el ambiente electoral, que es lo que en definitiva quiere el régimen chavista. Presentar una situación que en primer lugar nos muestra a una Venezuela que, a pesar de que se cae a pedazos, de una Venezuela donde no hay comida, no hay medicinas, no hay gasolina, la gente de la noche a la mañana, por la ilusión de un cambio, haciendo a un lado la evidencia que hay de la manipulación y del fraude, ha decidido ir a votar. Entonces, presentar una situación una que es propia de una economía de guerra como normal, porque la gente va democráticamente a dar su voto. En segundo lugar, es una manera de legitimar a todo el sistema electoral. ¿Por qué? Porque el discurso de estos analistas tiene que, para tener una base, o sea, para que ese discurso no se caiga, tienen que apoyarse en algo. Entonces, para que cuando se dice Edmundo González gana por tanto y tanta gente va a votar, bueno, el único piso de apoyo que tiene ese discurso es nada más y nada menos que el resultado que va a proclamar el Consejo Nacional Electoral Chavista el 28 de julio de este año. Igualmente opera pues para las encuestas que favorecen a Nicolás Maduro. Entonces, por eso nos parece que es una ociosidad hablar de que si la candidatura de Maduro va subiendo o va bajando. O sea, es, en mi opinión, y como yo lo interpreto, es absolutamente inoficioso dedicarle tiempo a hacer estas ponderaciones cuando el resultado depende de factores que ni siquiera, que es lo más grave de todo, ni siquiera tienen que ver con el voto. Porque estas encuestas que nos están dando este resultado dirán, bueno, se están presentando una serie de elementos que les permite a ellos un margen, vamos a llamarlo margen de error, yo diría más que todo un margen de explicación, que al proclamar un resultado que es distinto al que ellos venían anunciando, entonces los análisis dirán, bueno, lo que pasa es que el chavismo movió más gente a votar. Lo que pasa es que la gente se intimidó y no fue a votar. Otros dirán, bueno, es que la abstención otra vez le jugó una mala pasada al candidato opositor. Pero si ustedes se dan cuenta, todos estos argumentos que yo les he presentado para tratar de racionalizar y explicar un resultado adverso a Edmundo González el 28 de julio, todos salvan la responsabilidad de el principal autor de ese delito, que es el Consejo Nacional Electoral Chavista, que es a donde se debería dirigir, digamos, todo el ataque. Lamentablemente, estamos en una situación en la cual la oposición de la MUD, de la Plataforma Unitaria, se ha lanzado por una estrategia donde ya no es posible regresarse. Ya, aunque sea una estrategia equivocada, ellos tienen que seguir adelante y tienen que ir hasta el final. Pero si ustedes se ponen a ver cuidadosamente, ellos han sido muy delicados a la hora de aludir al tema del fraude. Hace unos días, pude escuchar
a uno de los hermanos Guanipa, donde comenzaba ya a hablar algo de lo cual nadie quiere hablar, que es el tema del fraude masivo. Y claro, pero lo presentaba siempre, la oposición lo presenta como algo que se puede corregir el día de las elecciones. Una vez más, salvando la responsabilidad del Consejo Nacional Electoral Chavista. Esto quiere decir que cuando ellos argumentan, si la gente va a votar, entonces el fraude desaparece, ¿no? Como si cuando la gente va a votar, automáticamente todo el sistema electoral fraudulento y tramposo que tiene el chavismo queda, digamos, anulado. Y el papel de estas personas que se dedican a las encuestas y a hacer análisis sobre estos escenarios y sobre estos números que son realmente que podrían tener. Yo no quiero que se interprete la crítica que yo les hago es porque el énfasis no puede ser en juzgar o en analizar un resultado que no habrá manera de verificarlo el día de las elecciones. ¿Por qué? Porque finalmente, para nosotros saber qué pasó el 28, para saber si las encuestas que nos han dicho un resultado u otro mentían o no, la única alternativa que tenemos, lamentable y desgraciadamente, es creer en la palabra del Consejo Nacional Electoral Chavista.